reproducían una oralidad azteca cuyo texto original era tan efímero como el flatus vocis en el que se apoyaba. Su fijación textual y traducción salvaron un género y unos productos literarios que, de lo contrario, a estas alturas se habrían perdido. Pero lo que se salvó fue ahí la oralidad, sin texto, ¿no? A esta conciencia de la traducción como elemento identitario responde, creo yo, de nuevo la antología de Ricardo Silva Santisteban, que yo creo que va a crear un modelo que sería desear que pronto las demás naciones hispanas, en las que por desgracia todavía la traducción no ha llegado a figurar en el canon literario nacional, emprendieran camino semejante. Que todavía queda mucho por hacer, lo demuestran los numerosos diccionarios literarios que mayormente hacen caso omiso de la producción traductora de los respectivos países a la hora de comentar los respectivos sistemas. Paso con ello a un ensayo de caracterización de la traducción que se hace tras la independencia, no sin antes mencionar un poco la traducción durante la colonia. Hechas estas aclaraciones previas, paso a realizar una caracterización fenomenológica de la historia de la actividad. Situándonos en el periodo que se inicia hacia 1800, resulta perentorio destacar un hecho primordial que marca la historia de la traducción. Desde el punto de vista de la sociología traductiva, el panorama del ejercicio de la traducción manifiesta un componente humano muy caracterizado, a saber, un observador de la fenomenología cultural comprueba un dato que, aunque no se pueda considerar como rasgo propio del ejercicio de la actividad, sí la determina. Como en muchos de los países del mundo, la versión literaria y humanística sigue careciendo de estatus profesional. Tal vez una simpleza, pero hay que afirmarla. Es decir, dejando aparte a los misioneros, que posiblemente fueran los traductores profesionales en aquella época, mayormente son traductores, los periodistas, los políticos, diplomáticos, militares, algún que otro académico, los que utilizan la traducción como medio de influencia sobre un público al que quieren ilustrar. Insisto que capítulo aparte merecerían los escritores que en esta época difícilmente habían vivido del ejercicio de la escritura libre y que acudían a la traducción muchas veces cuando no tenían que escribir. Cualquiera que tuviera las competencias mínimas y sintiera placer en su ejercicio podía practicar la traducción. Por eso los traductores hispanos de esta época tienen la más diversa procedencia profesional. Pero resulta chocante, y quizá es un caso único en todas las historias de la traducción nacionales, que en toda Hispanoamérica hayan sido grandes hombres de Estado y de guerra con importantes responsabilidades públicas los que se entregaran al ejercicio de la traducción. Incluso algunos de los llamados próceres de la patria o de las patrias llegaron a practicarla con bastante asiduidad, siendo legión los funcionarios públicos que en sus ratos de ocio y de negocio practicaron la traducción, tales como el general argentino Belgrano, los presidentes Mitre, Sarmiento, Caro, el diplomático Bello, el militar ocasional y rebelde profesional Palma, etcétera, etcétera. El general Belgrano, por ejemplo, no muy exitoso en el campo de batalla, tal vez porque era traductor también, porque se dedicaba a traducir entre batalla y batalla, pues logró, en opinión de algunos críticos, una versión más que aceptable de la Divina Comedia del Dante, titulada La Divina Comedia de Dante Alighieri, traducción en verso ajustada al original por Bartolomé. El también argentino Domingo Faustino Sarmiento, que como Mitre también llegaría a presidente de la nación, totalizaría el respetable número,
para un presidente de una nación, de 5 títulos traducidos que enriquecen su perfil literario. Novelas como Facundo, o informes de viajes, o sus informes de viaje a Europa, España, etcétera, se ven completados con las traducciones que él comenta en su libro de memorias, Recuerdos de Provincia. No eran las suyas traducciones de grandes títulos canónicos de la literatura universal, pero eran obras adecuadas para la vida social que iniciaba la nueva República Chilena, en la que el argentino se encontraba exilado. El venezolano chileno Andrés Bello, a la sazón residente en Chile, recensaba la traducción de la vida de Jesucristo hecha por Sarmiento en el Araucano, periódico de la capital, de la siguiente manera: el señor Sarmiento, tan celoso en promover la educación primaria, no podía hacer a las escuelas un presente más estimable. Como se ve, el autor de la gramática del español, más importante posiblemente después de la de Nebrija, juzgaba la traducción no desde sus parámetros lingüísticos, sino desde sus presupuestos sociales. Es decir, aquella traducción que había hecho Sarmiento servía para el pueblo al que iba dirigido. Y es que las nuevas repúblicas necesitaban nueva savia, es evidente. Y en la época en que Sarmiento publicaba su traducción, este estaba lejos todavía de ser la personalidad que después llegaría a ser. Miguel Antonio Caro fue otro prócer colombiano de las nuevas naciones, y también él llegaría presidente de la República. Sus traducciones en latín, yo mencionaría la de Propercio sobre todo, porque realmente no se la menciona a este interesante poeta latino húngaro, fueron recibidas como una de las traducciones clásicas de los clásicos. El polígrafo español, Miguel Pelayo, dedicó grandes elogios. Y también el mencionado Bello, uno de los mentores de Simón Bolívar, ministro plenipotenciario en Inglaterra y posterior ministro de Chile, consiguió una de las más brillantes traducciones de Horacio. Casi podríamos seguir mencionando grandes figuras públicas, pero no es mi intención el darle a ustedes toda una serie de datos, sino organizar ya las piezas fundamentales del esqueleto de lo que, en mi opinión, debería ser una historia de la traducción en el país. ¿Cuáles han sido las razones que han podido mover a estos próceres ocupados en tareas de gestión de la nueva América postcolonial a vestirse la piel del traductor? Pues quizá este rasgo radique en que tanto en la conquista como en la colonia se había creado una tradición social que unía la actividad de las armas o del gobierno con la de la pluma. Mencionemos pues a escritores como Bernal Díaz del Castillo, a Sarmiento de Gamboa, a Ercilla, a Inca Garcilaso, a Juan de Castellanos. Todos ellos unieron el servicio de las armas y el ejercicio de la pluma. Pues bien, del hecho de esta alta posición de la social de los traductores, deriva otro rasgo de esta traductografía: la categoría social y cultural, a la que, a pesar del origen humilde de algunos de ellos, han llegado un Bello, un Sarmiento, por ejemplo, les daba una situación privilegiada a la hora de traducir. Los viajes y estancias en Europa que habían emprendido los criollos, bien por emigración voluntaria, bien por exilio, bien por curiosidad viajera, desempeñaron un papel importantísimo en la gestación de la independencia, en la consolidación de las nuevas naciones resultantes de ella y en la traductografía que practicaron. Viajeros empedernidos y al tiempo traductores fueron Francisco de Miranda, Andrés Bello, Sarmiento, Caro y un larguísimo etcétera. En sus viajes por Francia, Inglaterra, Italia y también España, el criollaje pre- y post-independentista había asumido unas ideas y unas estéticas que después intentarían naturalizar en su lugar de origen a través de la traducción. Podríamos mencionar, por ejemplo, el caso del colombiano Nariño, de origen gallego y traductor, ni más ni menos, de la Declaración de los Derechos del Hombre. Deportado a España por independentista, acabaría como buen héroe de la independencia, olvidado de casi todos en la sierra colombiana. Pero ya digo, dejó como fundamental actividad o como fundamental hecho la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa.
Otros habían exilado voluntariamente para beber en Europa las fuentes del